Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este estudio sencillo de la Biblia. Queridos amigos y amigas, hoy estamos en el tema 216 y estudiaremos, como ya dijimos ayer, este nuevo capítulo 9 del primer libro de Reyes. Le damos la palabra a Francisco. Bienvenido, Francisco, adelante. Bueno, tenemos la Biblia preparada, que es lo importante, y voy a comenzar. Salomón había terminado de construir el templo y también su palacio. Todo esto le ocupó 20 años. El versículo 2 dice que Jehová se le apareció a Salomón, que sería la segunda vez que lo hacía. Y en el versículo 3 le dice que le ha parecido bien la oración realizada en el capítulo 8 que estudiamos ayer. Dios estaba gozoso con el templo construido para que él habite con su pueblo. No era propósito de Dios que alguna vez fuera destruido el templo de Jerusalén. Si el templo hubiera permanecido en santidad, se habría mantenido para siempre. Si Israel hubiera continuado siendo fiel al Señor, la presencia y el nombre divinos habrían estado allí para siempre, como testimonio ante todo el mundo de que Israel era el escogido del Señor. Pero ahora vienen unos versículos en los que Dios le dice a Salomón palabras de advertencia, previniendo las posibilidades de que el pueblo, representado por él, se olviden de la comunión con Dios. Salomón debía comprender que esto conseguido por Israel no había sido casualidad, sino bendiciones de Dios. Y le advierte claramente que si se apartan de él se encontrarán con dificultades graves. Todo esto está expresado en los versículos 4 al 8. Si el pueblo abandonase a Dios y éste lo dejase a su libre albedrío, por supuesto que vendría sobre ellos un desastre nacional y quedaría el país en ruinas. Voy a leer el versículo 9, en el que le avisa de que lo que dirían los países vecinos. Dice así: y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Bueno, la realidad es que en vez de que Dios traería el mal, más bien lo permitiría, para que comprendiesen que sin él no son nada. Ahora estudiaremos un pasaje interesante y como preludio a los resultados de la mala administración de Salomón, problemas que abarcaría Salomón hasta el final de su reinado. Leeremos los versículos 11 y 12, que dicen así: aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para los cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierras de Galilea. El despilfarro de Salomón, realizado en su gran mansión, comenzó a dar resultados negativos, como ya se esperaba. Por una parte, había castigado duramente con impuestos a Israel, lo que había llegado a molestar fuertemente a sus gobernantes. Y por otra parte, se había quedado endeudado con Hiram, rey de Tiro, el que le había proporcionado los materiales para la construcción del templo y de su palacio. Para paliar en parte este endeudamiento, parece que le pidió oro a Hiram, por lo que éste le proporcionó 120 talentos de oro, unos 4.100 kilos, y Salomón se comprometió con él a que le entregaría 20 ciudades israelitas. Estas ciudades no se mencionan en el pacto que al principio Salomón hizo con Hiram, puesto que el pacto consistía en que Hiram le entregaba materiales y oro, y a cambio Salomón le entregaría alimentos. Salomón hizo de su dictadura como rey, ya que él no tenía poder para ceder esas ciudades. Dice Levítico 25-23 que la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo.
Bueno, la realidad es que estas ciudades quedaban al norte de Israel y colindaban con las tierras del Líbano, y por esto les podía venir bien a Hiram. Bueno, cuando Salomón enseñó estas ciudades a Hiram, a este no le gustaron, por lo que parece que jamás tomó posesiones de las ciudades. En el versículo 16 podemos ver que el rey de Egipto conquistó a Gezer y la entregó a Salomón como dote por el casamiento de su hija con él. Y los versículos 17 al 20 nos indican las obras de restauración que Salomón fue realizando en las diferentes zonas de Israel. Con estas construcciones, Salomón quería sobrepasar las gloriosas realizaciones de todas las naciones que lo rodeaban. La ambición de Salomón lo llevó a ocuparse de empresas que estaban contra los propósitos del cielo y de los mejores intereses del Estado. Las pesadas cargas colocadas sobre el pueblo pronto se volvieron intolerables y lo indujeron al descontento, la amargura y finalmente a la revolución. El pueblo de Israel no estaba cómodo con los gravámenes a los que Salomón los tenía acostumbrados. De hecho, solo en oro recibían de estos 666 talentos anuales, unos 27.700 kilos de oro. Este descontento quiso solucionarlo Salomón eligiendo a los israelitas en los puestos más importantes, y el resto de trabajos se los asignaba a los extranjeros. Pero a medida que crecía el poder absoluto del rey, se convertía cada vez más en un déspota, opresor y endurecido. Sus favoritos se volvieron arrogantes y vanidosos. La condición de los menos favorecidos se convirtió a la vez en una servidumbre real, aunque no lo fuera de nombre. Como resultado, el descontento se ahondó y difundió. En los 3 últimos versículos podemos observar que Salomón construyó naves y que las puso en manos de los marineros de Hiram, porque estos estaban expertos en navegación. Dice el último versículo que envió las naves a Ofir. Ahora se puede situar en las proximidades de Somalia, que está al este de África. Y sigue diciendo que trajeron de allí 420 talentos de oro, unos 18.500 kilos de oro. Mañana continuamos, amigos y amigas, estudiando la Biblia con el tema 217. Así que hasta mañana, bendiciones.